Hola a todos, mi nombre es Eliana Ramírez y les recuerdo que este episodio es un ejercicio académico para la clase de Historia Política de Colombia del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Hola, me estoy conectando, soy Candy Osorio. Hola, buenas tardes, ya estamos acá. Yo soy Juan Pablo Nivia. Hola, ya me conecté, soy Valentina. Disculpen si no ven mi cámara, es que tengo problemas de conexión. Bienvenidos. Hoy nos preguntamos quién mueve realmente el voto en Colombia. ¿Es el rigor de un plan de gobierno estructurado o es el sentimiento de una crisis que ya no aguanta más? Desde la Revolución Pacífica de Gaviria hasta el actual discurso del cambio, los presidentes colombianos han tenido que leer el Zeitgeist, ese espíritu de la época que dicta qué es lo que nos duele y qué es lo que nos da esperanza. Hoy analizamos la evolución de nuestras crisis, el choque de la apertura económica, el salto social de Samper, la paz del Caguán con Pastrana, la mano firme de la seguridad democrática, la paz de La Habana y el actual clamor frente a la desigualdad. ¿Fueron esas propuestas respuestas pragmáticas para salvar el Estado o simplemente eslogans emocionales para ganar las elecciones? ¿Qué pesa más en la Casa de Nariño, la ideología o la urgencia del momento? Prepárense porque hoy lo compararemos en los planes de gobierno frente al espejo de nuestras crisis históricas. Iniciaremos en 1990 con la candidatura de César Gaviria. Es uno de los casos más emblemáticos de cómo una época marcada por la tragedia y el miedo puede convertirse en el motor de un cambio estructural profundo. En 1990, el espíritu de la época en Colombia era de pesimismo y urgencia. El país enfrentaba bombas, secuestros, narcoterrorismo y una profunda crisis institucional. Muchos sentían que el sistema político ya no funcionaba y que era necesario transformar las reglas del juego. Aunque Gaviria provenía del Partido Liberal, esto importa porque muestra que no gobernó solo desde una identidad partidista tradicional, es decir, más allá de las ideas históricas del liberalismo, su plan respondió sobre todas las necesidades urgentes del momento. Su propuesta fue hiperpragmática. Priorizó soluciones concretas sobre debates ideológicos. Gaviria entendió que, para salvar la democracia, debía abrirla. Por eso impulsó la Constitución del 91, ampliando la participación política y renovando las instituciones del Estado. Una vez en el poder, su gobierno fue de tecnocracia pura. No se quedó en la retórica de campaña. Creó el Ministerio de Comercio, modernizó el Banco de la República y transformó la estructura judicial con la creación de la Fiscalía General de la Nación. Fue un plan de gobierno real, agresivo y ejecutado con una velocidad que sorprendió a la política tradicional. Además, su discurso presidencial dejó el tono caudillista, en vez de una figura personalista. Habló de modernización y de poner la casa en orden frente a la crisis de las bombas y los secuestros. Transmitió un mensaje de fortaleza institucional. Al país no lo van a arrodillar. En conclusión, Gaviria supo leer el dolor colectivo y convertirlo en un proyecto de renovación nacional. Más que promesas emocionales, dejó reformas concretas que cambiaron el rumbo del país. Para la siguiente candidatura hablaremos de cuando Ernesto Samper llegó a la presidencia en 1994. Ocurrió en un momento de transición crítica para Colombia. Su plan de gobierno, el Salto Social, buscaba corregir los efectos sociales de la apertura económica. El espíritu de la época combinado con crecimiento económico con descontento social. Aunque el país avanzaba en cifras macroeconómicas, la desigualdad aumentaba y sectores como el agro y la industria nacional se veían afectados por la competencia extranjera. Samper supo leer ese malestar. Su discurso afirmaba que el modelo anterior le había faltado corazón y propuso fortalecer al Estado para apoyar a los sectores más vulnerables. De allí surgieron iniciativas como el CISBEN y la Red de Solidaridad Social. Sin embargo, la gran contradicción de su gobierno fue que, aunque tenía una propuesta real y estructurada, el eslogan de campaña «Gente como uno» terminó siendo irónico. Muchas de sus propuestas en infraestructura y reducción de pobreza quedaron incompletas, porque su mandato se convirtió en una crisis política marcada por el proceso 8000, escándalo que debilitó el gobierno y desvió la atención de su agenda social. En conclusión, Samper llegó con un plan serio para reducir desigualdades, pero la crisis política impidió que su proyecto se desarrollara plenamente. Ese corazón del gobierno de Samper terminó infartado por el proceso 8000. Los colombianos quedaron impactados por el poquitico dinero narco que entró en su campaña y quedaron con una gran desconfianza política. Pastrana la tenía muy difícil, eso era obvio. No solamente esto, sino que el país estaba enfrentando una guerrilla cada vez más fuerte, y no solamente con los paramilitares que les hacían competencia, sino que los colombianos estaban buscando desesperadamente un cambio real. Buscaban una salida del caos, como por ejemplo la masacre de Miripán y el desplazamiento forzado, que nomás en el 98 fueron más de 300.000 desplazamientos forzados en Colombia.
Pastrana entra con su eslogan de "El cambio es ahora" y una promesa de paz que llamó la atención de todos los colombianos. Una promesa que conectó con el cansancio y la esperanza. Pastrana centró su campaña en una salida negociada del conflicto. Su propuesta estrella fue liderar personalmente las conversaciones de paz con las guerrillas y crear una zona de distensión en el Caguán para facilitar el diálogo. Y analizando toda la situación histórica del momento, podemos decir que lo que ayudó en su discurso de campaña fue la promesa de paz. También podemos incluir que días antes de la segunda vuelta se publicó una foto de Pastrana en la selva, sentado en una mesa de madera junto a Manuel Marulana, también conocido como Tiro Fijo, uno de los líderes de la guerrilla. Esa significativa imagen convenció a Colombia de que Pastrana ya tenía la paz acordada. Sin embargo, mientras el país se enfocaba en los diálogos del Caguán, su gobierno avanzaba en la implementación del Plan Colombia, evidenciando una dualidad entre el discurso de paz y el fortalecimiento de una estrategia militar. En conclusión, Pastrana fue una paradoja política, ganó prometiendo una paz emocional sin tener un plan técnico sólido, aprovechando el cansancio de la gente. Sin embargo, ante el fracaso del diálogo y el fortalecimiento de las guerrillas, terminó haciendo lo contrario. Oye, pero viendo lo que pasó con Pastrana, ¿realmente el país fue ingenuo al creer en la foto o es que en ese momento no había otra opción que intentar el diálogo? A ver, digamos que más que ingenuidad era desesperación. Veníamos del encierro del proceso 8000 y de ver cómo las guerrillas se tomaban pueblos enteros. El 6GET del 98 era de un agotamiento absoluto. La foto con Tiro Fijo funcionó porque era un contrato visual. La gente no votó por un plan técnico de 50 puntos, votó por la esperanza de que alguien pudiera sentarse a hablar. El problema fue que mientras Pastrana ponía la cara en la selva, las FARC usaron el Caguán para rearmarse. Por eso el golpe fue tan duro. Pasamos de la ilusión total al miedo. Y eso es lo que explica por qué después el país se volcó hacia la mano firme de Uribe. Pero el optimismo del Caguán se rompió. En 2002, Colombia ya no quería diálogos, quería orden. Ese miedo y la sensación de que existía un Estado arrodillado fue el combustible y el impulso perfecto para que Álvaro Uribe llegara a la presidencia con una propuesta clara que el país gritaba: la seguridad democrática. Esta llamada seguridad democrática no fue solo un lema en la campaña de Uribe. Puede ser también considerado como un proyecto político con medidas bastante concretas, como por ejemplo el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, la cooperación internacional y la inversión en inteligencia. Su discurso conectó bastante con la emoción colectiva del miedo, pero al mismo tiempo ofrecía soluciones bastante prácticas para lo que se presentaba en el momento. Por eso fue que Uribe fue elegido presidente. Él logró entender que la principal prioridad nacional era recuperar el control territorial del país y devolverle la confianza a la población. La palabra seguridad dejó de ser un simple mensaje y logró convertirse en una política real. 4 años después, en 2006, Uribe se presentó a la reelección. Para entonces, muchos indicadores mostraban bastantes avances. Disminuyeron los secuestros, las FARC estaban debilitadas y aumentó la presencia del Estado en varias regiones rurales. La ciudadanía percibía resultados concretos en su vida diaria. Su reelección en 2006 no se basó en nuevas promesas, sino más bien en la continuidad de un proyecto que ya mostraba efectos visibles. En conclusión, Uribe fue reelegido porque transformó un discurso emocional en resultados tangibles, consolidando así una fuerte legitimidad política en el país. Pero el optimismo del 2010-2018, Juan Manuel Santos. Con la seguridad ya estabilizada, el país cambió de pregunta. Ya no se trataba de sobrevivir, sino de prosperar. Juan Manuel Santos entendió este giro del Zeitgeist y pasó de ser el heredero de la guerra a ser el estratega de una paz que nadie vio venir. En 2010, Santos ganó como continuador del proyecto de Álvaro Uribe Vélez, con el eslogan Prosperidad Democrática. La idea era transformar los avances en seguridad, en crecimiento económico, modernización del Estado e inversión social. Durante este primer mandato, impulsó obras de infraestructura como las vías 4G y programas de vivienda gratuita. Pero en 2014 el panorama cambió. Tras distanciarse del uribismo, su reelección giró alrededor de una sola bandera: la paz. Más que votar por un programa técnico, muchos ciudadanos votaron por la posibilidad histórica de terminar el conflicto con las FARC, mediante las negociaciones en La Habana. Santos pasó de representar la continuidad en seguridad a convertirse en el presidente del acuerdo de paz. En términos de gestión, tuvo un alto nivel de cumplimiento técnico. Ejecutó gran parte de sus metas con un gabinete experto y una administración disciplinada. Su mayor logro fue la firma del acuerdo de paz con las FARC, además de priorizar áreas como la educación e infraestructura.
Sin embargo, su legado también tuvo límites. La implementación territorial de la paz fue incompleta. Persistieron problemas en regiones afectadas por la guerra y muchos de sus logros no conectaron emocionalmente con una ciudadanía polarizada. En conclusión, Santos fue un presidente eficaz en lo técnico y flexible en lo político. Entendió que primero Colombia pedía prosperidad y después pedía paz. Para demostrar resultados no siempre fue suficiente consolidar apoyo popular duradero. Sin embargo, la paz dejó al país dividido en dos mitades exactas. Pero en la mitad de todo ese abismo aparece Iván Duque, pero no tanto por tener un brillo propio, sino más bien como el representante de una resistencia al acuerdo que aún vibraba con fuerza en el uribismo. Existía desconfianza en las instituciones, había bastante desigualdad social y existía una división política muy marcada. En ese contexto, Duque presentó su plan llamado Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, acompañado del lema Legalidad, Emprendimiento y Equidad. Su propuesta incluía apoyo a emprendedores, impulso a la llamada economía naranja y promesas de modernización económica. Sin embargo, para muchos ciudadanos, ese discurso sonaba bastante técnico y muy lejano, sin una conexión emocional lo suficientemente fuerte para los problemas cotidianos que vivía la gente. Por eso, su victoria como presidente no se explica únicamente por su programa de gobierno. Duque fue elegido presidente principalmente por representar al uribismo y contar con el respaldo del mismo Álvaro Uribe. Además, una parte importante del electorado votó más por el rechazo de su contrincante que por un entusiasmo hacia su propuesta. Durante su gobierno, esta debilidad se hizo bastante evidente. En 2019 y en 2021, por ejemplo, se presentaron protestas masivas que mostraron el descontento social y la fragilidad de un proyecto que no logró consolidarse como un símbolo nacional. En conclusión, mientras otros líderes lograron convertir sus lemas en proyectos con gran respaldo popular de la gente, Duque llegó al poder más por la estructura partidista y el contexto político que por la fuerza de su discurso. Eso demuestra que en los tiempos de crisis no basta con un plan técnico y lejano, también se necesita conectar con las emociones y las demandas de la ciudadanía. Ahora bien, llega uno de los periodos históricos de Colombia, pues después de casi 200 años de derecha sube al poder la izquierda. ¿Pero esto cómo sucedió? Desde la desconexión institucional que terminó estallando en las calles en 2021, la narrativa técnica de la derecha ya no era suficiente para un país con hambre y sed de justicia. Estaban atemorizados. Muertes como la de Dylan Cruz y Lucas Villa llevaron a un vacío potente en los colombianos, sin mencionar una crisis económica post-pandemia con inflación y dólar récord. Ese es el vacío que Gustavo Petro llenó, movilizando a una Colombia que nunca había sido protagonista. En ese contexto, Gustavo Petro logró conectar con el malestar social mediante el lema Cambio por la Vida, proponiendo priorizar la justicia social, la inclusión y la vida, con iniciativas como la seguridad humana, la reforma agraria y el fortalecimiento de la educación pública y una agenda social amplia, reforzada por su fórmula con Francia Márquez. También fue clave su estrategia territorial. Mientras otros se enfocaban en grandes ciudades, Petro llegó a regiones olvidadas como el Chocó y Nariño, logrando apoyo amplio de estas poblaciones excluidas. Lo que lo llevó a la victoria no fue solo su programa, sino la incapacidad de la derecha para responder a las crisis sociales. Mientras Iván Duque guardaba silencio, Petro ofrecía escucha y representación. Sin embargo, su éxito no solo fue discursivo, impulsó un ambicioso Plan Nacional de Desarrollo para responder al estallido social y logró algunos avances sociales, pero su ejecución ha sido limitada por baja eficiencia, cambios constantes de ministros y problemas de seguridad derivados de la paz total. En conclusión, Petro llegó al poder en medio de una profunda crisis social, económica y política, heredada del gobierno de Iván Duque, logrando canalizar el descontento ciudadano y posicionar una agenda de cambio. Sin embargo, su gobierno ha demostrado que transformar ese respaldo en gobernabilidad y resultados concretos sigue siendo un desafío muy importante. Y en conclusión, la historia de Colombia nos demuestra que no elegimos simplemente personas, sino respuestas a nuestras crisis, desde la paz de Pastrana, que terminó en guerra, hasta la seguridad de Uribe, el pragmatismo de Santos o el cambio social de Petro. Cada presidente ha sido el antídoto de los vacíos que dejó el anterior. Al analizar estos planes, descubrimos una constante. Los eslóganes emocionales ganan elecciones, pero solo el pragmatismo técnico sostiene los legados. Un gran discurso puede abrir la puerta al poder, pero es la ejecución real la que determina si esa esperanza se convierte en progreso o en una nueva frustración. Zeitgeist o el espíritu de cada época cambie, la deuda del Estado con las regiones y la búsqueda de una paz real siguen siendo promesas pendientes. No importa si la bandera es el orden o la equidad, el reto sigue siendo el mismo: transformar la retórica en un bienestar cotidiano. La pregunta final no es quién será el próximo en prometernos el cambio, sino cuándo logremos que la estructura del Estado esté por fin a la altura de nuestras esperanzas.
Con eso cerramos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos y nos veremos en el próximo episodio.